Buenas tardes, estamos en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y bueno, pues hoy nos encontramos con la doctora Eva Hortensia Cházaro Arellano. Ella ha venido a dar una conferencia en el Seminario Internacional de Educación Intercultural a Nivel Superior. La doctora es doctora en Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías de la Universidad de las Américas de Puebla y en Ciencias Jurídico-Administrativas del CIPAC. Es profesora de la UDLAP y colaboradora de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Ha realizado trabajos de investigación en la región de Ontario, en Canadá, y en naciones originarias de América Latina y el Caribe. Y bueno, principalmente en México. Pues vamos a darle la bienvenida, doctora. Buenas tardes. Agradecemos que haya estado aquí en el Seminario Internacional en esta universidad. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. El tema que usted trató, la conferencia, es comunalidad y espacio territorial. Y bueno, pues quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia del concepto de comunalidad? Bien, pues específicamente en este punto hay una respuesta muy concreta, es que es la base epistemológica del paradigma nativo. Y es muy importante considerar que los paradigmas alternativos, como es el indígena, están teniendo gran auge en nuestros tiempos. Entonces la comunalidad como propuesta propia de las naciones originarias, principalmente en los pueblos de Oaxaca, es precisamente la visión propia de la vida, lo que comúnmente llamamos cosmovisión. El ser comunal quiere decir entender cómo se construye el conocimiento, cómo se hacen las cosas, cómo se ven las cosas desde el ser comunal, desde la visión propia. El ser comunal significa atender la sacralidad de los elementos que conforman la existencia y que en este caso pues son el trabajo, visto con la sacralidad de la relacionalidad con el ser divino, con la madre tierra, con el ser humano al lado, alrededor nuestro. Significa también entender el territorio como un lugar sacro donde se habita, que no pertenece y no se daña, sino que se respeta, en ese mismo sentido de sacralidad. También significa, en otro punto o aspecto central, comprender el contexto y el concepto de sacralidad dentro de los rituales de las ceremonias, que evidentemente pues son una de las manifestaciones más naturales del ser comunal, la ceremonia. Es el trabajo, el poder, la fiesta, y me falta este elemento que es el poder, de mencionarlo como un sentido de servicio, es servir a la comunidad, trabajar, si existe el sistema de cargos, en el sistema de cargos en general, en un trabajo colaborativo y trabajar para la comunidad. Los pensadores oaxaqueños hablan de estos 4 elementos centrales, asimismo de algunos elementos transversales que son, por ejemplo, la cosmovisión por sí misma, el uso del idioma nativo y no de un idioma pues externo, ajeno. Las expresiones son sacras también en el idioma nativo. Entonces estos son elementos transversales dentro del concepto de comunalidad. De allí la importancia, porque significa la base epistemológica, es entender cómo construye el conocimiento el ser nativo, cómo entiende la vida, cómo hace las cosas, cómo vive, cómo aprende. Es de allí que parte la importancia del concepto de comunalidad. Y bueno, este concepto del grupo de pensadores oaxaqueños, ¿qué impacto tiene en la educación intercultural? Bueno, aquí entonces estaríamos hablando del desarrollo de la educación intercultural y cómo se podría utilizar esta base epistemológica del ser comunal. Definitivamente una base epistemológica fortalece propuestas como la educación intercultural, como los procesos interculturales en general, no solamente enfocados en educación. Entonces el ser comunal como base epistémica implica entender cómo vive el ser nativo, cómo está acostumbrado a desarrollar su vida cotidiana, y a partir de allí entonces comprender las relaciones, ¿no? Comprender
como decía hace un momento, cómo vive, cómo aprende, cómo hace las cosas, cómo trabaja, cómo cuida el territorio, cómo se relaciona con los demás. Y a partir de esos elementos que se van conociendo del ser comunal, entonces se pueden fortalecer las propuestas interculturales y sobre todo en la educación, que ese es uno de los temas donde más hace falta, ¿no? el ser comunal como base del ser intercultural. Porque las propuestas de interculturalidad en sus diferentes corrientes pueden venir, no sé, algunas corrientes son europeas, algunas corrientes provienen ya de las naciones originarias en América Latina y el Caribe. En educación se plantean algunos modelos, enfoques de educación intercultural. Habría que revisar hasta dónde, y de hecho es en lo que estamos, ¿no? Revisando hasta dónde cada una de estas propuestas considera una base epistémica propia, naturalmente, como es el ser comunal. Es que ahí le va a fortalecer muchísimo propuestas como esas, que se hacen dentro de los gobiernos, de los sistemas educativos, de los modelos educativos, de las instituciones propiamente, como puede ser este modelo de las universidades interculturales, ¿no? Entonces aquí es donde la base de lo comunal, como base del paradigma nativo, va a nutrir las propuestas interculturales. Usted comenta algo sobre el espacio territorial. Sí. ¿Qué impacto tiene esto en la cuestión académica? El espacio territorial tiene un gran impacto. Si se habla de impacto, primero pues tengo que referir a qué significa, ¿no? ¿A qué estoy haciendo referencia con espacio territorial? Cuando el ser comunal deja su comunidad, y autores refieren a esto, autores nativos también, hacen referencia a vivir a una vida desterritorializada, a un vivir desterritorializado. Dejan la comunidad y se van a otros espacios de habitación, como son las ciudades o como son otros países. Entonces, ¿qué sucede con su comunalidad, con sus elementos de relacionalidad, de reciprocidad, de sacralidad? Esos elementos que pertenecen al ser comunal en la comunidad. Entonces, ¿qué hace el indígena cuando sale de su comunidad y entonces habita en esa gran casa desterritorializada, como le llaman algunos autores? Muchos autores han revisado estas circunstancias, han escrito, han analizado, han estudiado casos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo viven los indígenas en Ciudad de México, por ejemplo, o en alguna ciudad de Estados Unidos? Sin embargo, aún con todo el trabajo de análisis que se ha hecho de esa condición, no se encuentra en la literatura un concepto, un término que refiera a esa condición, a esa circunstancia. Eso es lo que llamo espacio territorial. ¿Por qué espacio territorial y no la gran casa desterritorializada solamente, ¿verdad? Era necesario darle un término, un concepto que refiera a esta condición, que refiere al ser comunal en otros espacios de habitación y que conserve o que evidencie cómo se conserva la sacralidad de un territorio. ¿Qué se hace con eso? Por eso es espacio territorial. Entonces, el espacio territorial como tal, como concepto, viene a ser un concepto que incide en las propuestas académicas también. ¿Por qué? Porque evidentemente las propuestas académicas provienen de un mundo externo al ser comunal, provienen de un sistema occidental, de una estructura que, si bien no ha sido la intención, es dominante o ha sido predominante. Entonces, comprender el ser comunal y el espacio territorial del indígena implica una visión, un enfoque a los procesos académicos en las instituciones. Eso es algo muy fino, es un trabajo muy fino que se tiene que realizar, muy sensible. Significa trabajar las actitudes, significa trabajar muchísimo con la sensibilización de quienes dirigen los espacios académicos para que conserven el ser comunal del indígena y no lo desechen.
si el indígena está dispuesto a aceptar, a traer en su espacio territorial y aprender dentro de las instituciones que provienen de una estructura externa a su ser comunal, entonces la postura de los espacios académicos podría ser esta también, y allí es donde convergen las propuestas interculturales con mayor efectividad.